Annotation Georges Duby, familiarizado con la investigación de los aspectos históricos de la Edad Media, ofrece en este volumen una síntesis de los datos conocidos sobre las condiciones ecológicas, demográficas y tecnológicas, así como de las estructuras de la sociedad y los factores del desarrollo económico apreciable en la Europa medieval. La síntesis elaborada por Duby está presentada no como un compendio, sino como un ensayo jalonado por sugerentes reflexiones, centradas en la larga evolución vivida por el área europea. Las hipótesis que aventura, derivadas de las lagunas apreciables en la documentación disponible y de la deficiente marcha de las investigaciones históricas, están marcadas por interrogantes y observaciones, tan críticas algunas de ellas que fructificarán sin duda en fecundas incitaciones a la profundización en los temas. Georges Duby, advertencia, primera parte 1. Las fuerzas productivas, la naturaleza, conjeturas demográficas, los útiles de trabajo, el paisaje 2. Las estructuras sociales, los esclavos, los campesinos libres, los señores 3. Las actitudes mentales, tomar, dar, consagrar, la fascinación de los modelos antiguos, segunda parte 1. La etapa carolingia, las tendencias demográficas, el gran dominio, el comercio 2. Las últimas agresiones, los ataques, los efectos, los centros de desarrollo, tercera parte 1. La época feudal, los primeros signos de la expansión, el orden feudal, los resortes del crecimiento 2. Los campesinos, el número de los trabajadores, el factor técnico, la roturación 3. Los señores, el ejemplo monástico, explotar, gastar 4. El despegue, orientación bibliográfica y generalidades y ecología, demografía, tecnología y la economía rural y moneda, ciudades y mercaderes notes. Georges Duby, guerreros y campesinos, desarrollo inicial de la economía europea 500, 1200, traducción de José Luis Martín, primera edición en español, 1976, copyright siglo XXI de España, editores, S.A. En coedición con siglo XXI, editores, Sociedad Anónima, DCB. 14ª edición en español, 1997, ISBN 968, 23, 1988, 9, primera edición en inglés, 1973, copyright Weidenfeld and Nicholson, Londres, título original. The Early Growth of the European Economy. Warriors and Peasants from this event to the 12th century. Derechos reservados conforme a la ley, impreso y hecho en México / printed and made in México. Advertencia: este libro no pretende ser un manual de historia económica. Es solamente un ensayo, una serie de reflexiones sobre una evolución muy amplia cuyo mecanismo, inseguro y complejo, he intentado observar y poner al descubierto. La insuficiencia de la documentación y el imperfecto avance de la investigación histórica explican el gran número de hipótesis con las que pretendo fundamentalmente plantear interrogantes de los que los más críticos serán, sin duda, los más fecundos. Por otra parte, para abarcar un área geográfica tan vasta y diversa como lo era entonces la europea y durante un periodo tan extenso, era preferible situarme en el terreno en el que me siento más seguro. El de la historia del mundo rural, y más concretamente del mundo rural francés. No se extrañe, por tanto, el lector de ciertas elecciones, de ciertas perspectivas y de todas las omisiones que descubren esta obra. Beaurequail, septiembre de 1969. Primera parte. Las bases, siglos VII y VIII a fines del siglo VI, cuando se haya prácticamente cerrado en Occidente, con el asentamiento de los lombardos en Italia y de los vascos en Aquitania, el periodo de las grandes migraciones de pueblos, la Europa de que trata este libro, es decir, el espacio en el que el cristianismo de rito latino se extendería progresivamente hacia fines del siglo XII, es un país profundamente salvaje, y por ello se halla en buena parte fuera del campo de estudio de la historia. La escritura se halla en regresión en las zonas que tradicionalmente la usaban y en las demás la penetración del escrito es lenta. Los textos conservados son, pues, escasos.
Los documentos más explícitos son los de la protohistoria, los que proporciona la investigación arqueológica. Pero estos documentos también son defectuosos. Los vestigios de la civilización material son, en la mayor parte de los casos, de datación insegura. Se hallan además dispersos, al azar de los descubrimientos, y su repartición esporádica, con grandes lagunas, hace difícil y peligrosa toda interpretación de conjunto. Insistamos, como punto de partida, sobre los reducidos límites del conocimiento histórico, sobre el campo desmesuradamente amplio dejado a las conjeturas. Añadamos que, sin duda, el historiador de la economía se encuentra especialmente desamparado. Le faltan casi por completo las cifras, los datos cuantitativos que permitirían contar, medir. Necesita, sobre todo, abstenerse de ampliar abusivamente los modelos construidos por la economía moderna cuando intente observar en este mundo primitivo los movimientos de crecimiento que lentamente, entre los siglos VII y XII, han hecho salir a Europa de la barbarie. Es evidente, en la actualidad, que los pioneros de la historia económica medieval han sobreestimado, a menudo involuntariamente, la importancia del comercio y de la moneda. La labor más necesaria y sin duda también la más difícil consiste, pues, en definir las bases y los motores auténticos de la economía en esta civilización, y para llegar a esta definición las reflexiones de los economistas contemporáneos son menos útiles que las de los etnólogos. Sin embargo, de hecho existen grados en el seno de esta común depresión cultural. En sus límites meridionales la cristiandad latina está en contacto con áreas sensiblemente más desarrolladas. En las regiones dominadas por Bizancio, y más tarde por el Islam, se mantiene el sistema económico heredado de la antigua Roma. Ciudades que explotan los campos colindantes, moneda de uso cotidiano, mercaderes, talleres en los que, para los ricos, se fabrican objetos espléndidos. Europa nunca estuvo separada de estas zonas de prosperidad por barreras infranqueables. Sufrió constantemente su influencia y su fascinación. Por otra parte, en el espacio europeo se enfrentan de hecho dos tipos de incultura. Una se identifica con el dominio germano-eslavo, con el dominio bárbaro, como decían los romanos. Es la zona de la inmadurez, de la juventud, del acceso progresivo a formas superiores de civilización. Es una zona de crecimiento continuo. La otra, por el contrario, es el dominio de la decrepitud. En ella acaban de degradarse las supervivencias de la civilización romana, los diversos elementos de una organización en otro tiempo compleja y floreciente. La moneda, las calzadas, la centuriación, el gran dominio rural, la ciudad, no están completamente muertos. Algunos incluso resurgirán más adelante, pero de momento se unen insensiblemente. Entre estos dos mundos, uno orientado hacia el norte y hacia el este, el otro hacia el Mediterráneo, se sitúa, en las orillas del Canal de la Mancha, en la cuenca parisina, en Borgoña, en Alemania, en Baviera, una zona en la que se da más activamente que en otras partes el contacto entre las fuerzas jóvenes de la barbarie y los restos del romanismo. En ella se producen interpenetraciones, encuentros que en gran parte son fecundos. Conviene no perder de vista esta diversidad geográfica. Es fundamental, y de ella dependen en gran parte los primeros progresos del crecimiento. 1. Las fuerzas productivas. La naturaleza a lo largo del periodo que estudiamos el nivel de la civilización material permanece tan bajo que la vida económica se reduce esencialmente a la lucha que el hombre debe mantener cotidianamente, para sobrevivir, contra las fuerzas naturales. Combate difícil, porque el hombre maneja armas poco eficaces y el poder de la naturaleza lo domina. La primera preocupación del historiador debe ser la medición de este poder y el intento, por consiguiente, de reconstruir el aspecto del medio natural. La tarea es difícil.
Requiere una investigación minuciosa, a ras de tierra, en búsqueda de los vestigios del paisaje antiguo que conservan en los campos actuales los nombres de lugares y cultivos, el trazado de los caminos, los límites de las tierras cultivadas, las formaciones vegetales. Esta investigación está muy lejos de haberse completado. En muchas regiones de Europa apenas está iniciada y, consiguientemente, nuestros conocimientos son inseguros. En Europa occidental la estepa penetra en Panonia, en la cuenca media del Danubio. Se insinúa incluso más lejos todavía, localmente, hasta en ciertas llanuras pantanosas de la cuenca parisiense. Sin embargo, de una forma general, las condiciones climáticas favorecen el desarrollo del bosque. En la época que nos ocupa el bosque parece reinar sobre todo el paisaje natural. A comienzos del siglo XX las posesiones de la abadía parisina de Saint-Germain-des-Prés se extendían por una región en la que el esfuerzo agrícola se había desarrollado más ampliamente que en otras partes, y sin embargo el bosque cubría aún las 2/5 partes de este dominio. Hasta fines del siglo XII la proximidad de una amplia masa forestal influyó sobre todos los aspectos de la civilización. Se pueden descubrir sus huellas tanto en la temática de las novelas cortesanas como en las formas inventadas por los decoradores góticos. Para los hombres de esta época el árbol es la manifestación más evidente del mundo vegetal. No obstante, es preciso tener en cuenta dos observaciones. Por un lado, los suelos son, en esta parte del mundo, de una extrema diversidad. Sus aptitudes varían notablemente en muy cortas distancias. La sabiduría campesina ha puesto siempre las tierras cálidas a las tierras frías, es decir, los suelos ligeros en los que el agua penetra fácilmente y el aire circula, que se dejan trabajar con facilidad, a los suelos duros, espesos, donde la humedad penetra mal, que resisten al útil de trabajo. En las pendientes de los valles o en las llanuras se dispone, pues, de terrenos en los que la capa forestal es menos resistente, en los que al hombre le resulta menos difícil modificar las formaciones vegetales en función de sus necesidades alimenticias. En el siglo XX el bosque europeo aparece sembrado de innumerables claros. Algunos son recientes y estrechos, como los que proporcionaron su alimento a los primeros monjes de Saint-Bavon de Gante. Otros se extienden por amplias zonas, como aquellos en los que, desde siglos, se mezclan los campos y la maleza en las llanuras de Picardía. Se debe notar, por otra parte, que en las proximidades del Mediterráneo la aridez estival, la violencia de las lluvias, las diferencias acusadas del relieve, la potencia de la erosión que arranca la tierra a las laderas de los valles y acumula en la parte inferior los depósitos no fértiles, hacen el bosque frágil, vulnerable al fuego que encienden los agricultores y los pastores. El bosque se reconstruye lentamente y se degrada con facilidad, y de modo definitivo, en matorral. En la franja meridional para producir las subsistencias hay que luchar más contra las aguas que contra el árbol. Se trata de domesticar estas para proteger el suelo de las pendientes, para drenar los pantanos de las llanuras y para compensar con la irrigación la excesiva sequedad de los veranos. A la vista de lo expuesto puede deducirse el papel determinante que desempeñan las variaciones climáticas, de la temperatura, y más aún de la humedad, de la repartición de las lluvias en el curso de las estaciones, dependen la resistencia más o menos grande de las formaciones boscosas, el comportamiento de los suelos, el éxito o el fracaso del hombre cuando se esfuerza por extender el espacio cultivado. Ahora bien, no es posible actualmente creer que el clima ha permanecido estable en Europa durante los tiempos históricos. El historiador de una economía tan primitiva como la de la primera Edad Media no puede, por consiguiente, hacer abstracción de las fluctuaciones que, por ligeras que fueran, han modificado las condiciones de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Lo difícil es fecharlas y estimar su amplitud. Los textos medievales apenas proporcionan, sobre estos puntos, indicaciones válidas.
Sin duda, los cronistas de la época se muestran de ordinario muy atentos a los meteoros. Anotan a lo largo de los años, entre las demás calamidades con las que la cólera divina castiga al género humano, los fríos excesivos y las inundaciones, pero sus apreciaciones son siempre subjetivas, imprecisas y ocasionales, y lo que interesa para este género de investigaciones son series continuas de anotaciones mensurables. Se ha intentado recurrir a la dendrología, es decir, al examen de los troncos de los árboles cuyos círculos concéntricos anuales reflejan, por la variación de su espesor, la mayor o menor vitalidad de la planta, es decir, sus reacciones a las influencias climáticas. Pero las especies arbóreas europeas son de longevidad insuficiente para proporcionar indicios aplicables a la Alta Edad Media. Los datos más útiles para el medievalismo siguen siendo, en Europa, los que proporciona el estudio de los avances y retrocesos de los glaciares alpinos. La turbera de Fernau, en el Tirol, situada en la proximidad de un frente glaciar, ha estado en varias ocasiones, en el curso de la historia, recubierta por los hielos. La acumulación de vegetales fue entonces interrumpida, y en el espesor de la turbera se pueden descubrir hoy día capas de arena más o menos espesas que se intercalan entre las capas de descomposición vegetal. Corresponden a los avances del glaciar. Es posible así proponer una cronología, evidentemente aproximada, de los flujos y reflujos glaciares, es decir, de las oscilaciones climáticas, puesto que los movimientos del glaciar están directamente relacionados con las variaciones de la temperatura y de la pluviosidad. Parece ser, pues, que los Alpes han conocido, durante la Edad Media, un primer avance glaciar que se puede situar entre los comienzos del siglo V y la primera mitad del siglo VIII. Esta fase fue seguida de un retroceso que se prolongó hasta mediados del siglo XII, y la retirada de los hielos fue entonces, al parecer, claramente más acentuada de lo que lo es en la actualidad. Esto hace suponer que Europa occidental se beneficia durante el periodo correspondiente al retroceso de los cielos de un clima más suave que el actual, y también menos húmedo. No se observa en las turberas la presencia de musgos higrófilos. Después, los glaciares progresan de nuevo desde mediados del siglo XII, y muy bruscamente. El glaciar de Aletsch recubrió en esta época todo un bosque de coníferas cuyos troncos momificados han quedado al descubierto tras el retroceso actual. Esta segunda fase activa termina hacia 1300-1350. Debe ser relacionada con un descenso de la temperatura media, débil, en realidad. Los especialistas la creen inferior a 1 grado centígrado, y con un aumento de la pluviosidad cuyas huellas son visibles por todas partes. En las proximidades de una aldea provenzal ciertas grutas fueron abandonadas a mediados del siglo XIII a causa de las fuertes infiltraciones de agua provocadas, sin duda, por la agravación de las lluvias de verano y por la debilitación de la evaporación debido al descenso general de la temperatura. Los datos suministrados por la glaciología alpina pueden ser corroborados por fenómenos conocidos a través de testimonios de otro tipo y de otros lugares. Tal vez sea arriesgado establecer una relación directa entre las oscilaciones climáticas y la transgresión marina, cuya existencia acaba de ser establecida, que, poco después del año 1000, sumergió los establecimientos humanos de las costas flamencas. En cambio, existen concordancias dignas de interés entre las alternaciones de flujos y reflujos glaciares y las modificaciones del manto vegetal que pone de manifiesto el examen del polen conservado en las turberas. El estudio de estos residuos vegetales permite sobre todo establecer una cronología, igualmente aproximada, de la extensión y la retracción de las formaciones forestales de la vecindad de las acumulaciones de turba. Uno de los primeros diagramas polínicos realizados muestra, en las llanuras del centro de Alemania, entre el siglo VII y mediados del XI, un retroceso progresivo del bosque al que siguió, en los siglos XIII y XIV, la lenta reconquista del espacio por el árbol. Recientemente, estudios realizados en las Ardenas han descubierto, separados por fases de retroceso, 3 avances sucesivos del Haya.
fechados respectivamente en los alrededores de los años 200, 700 y 1200, corroboran lo que sugieren las observaciones glaciológicas en cuanto a las oscilaciones de larga duración del clima europeo. Por imprecisos que sean estos indicios, su convergencia permite fundamentar la hipótesis, y esto es lo interesante para nuestro propósito, de que hubo en Europa occidental un clima menos húmedo y más cálido entre el siglo VIII y la segunda mitad del XII, es decir, en el momento en el que se insinúa el primer despegue de un crecimiento económico que, como veremos, fue esencialmente agrícola. Sería temerario afirmar que nos hallamos ante una estrecha correlación de estos dos fenómenos, sino ante una simple coincidencia. Los efectos de la coyuntura climática sobre las actividades humanas no son tan simples y, además, hay que considerar que la fluctuación fue ciertamente de escasa amplitud, demasiado escasa al menos para que la elevación de la temperatura y la reducción de la pluviosidad hayan podido determinar en el manto vegetal cambios de especie. Sin embargo, incluso si el aumento de las medias térmicas anuales, como se puede suponer en la hipótesis más prudente, fue inferior a 1 grado centígrado, no dejó, en el estado de las técnicas agrícolas de la época, de repercutir sobre las aptitudes de los suelos cultivados. Observemos, en efecto, que tal variación corresponde poco más o menos a la diferencia existente en la Francia actual entre el clima de Dunkerque y el de Rennes, entre el clima de Belfort y el de Lyon. Además, todo hace creer que este aumento de temperatura fue acompañado de una relativa sequedad, y esto es lo importante. Investigaciones realizadas en base a documentos ingleses correspondientes a una época ligeramente posterior a la que aquí estudiamos han establecido, en efecto, que en los campos europeos sometidos a la influencia atlántica la cosecha cerealista no se vio afectada por las oscilaciones térmicas, pero era tanto mejor cuanto más secos eran el verano y el otoño y, por el contrario, se hallaba comprometida por lluvias demasiado abundantes, sobre todo cuando el exceso de pluviosidad se situaba en el periodo otoñal 1. No se puede, por tanto, olvidar este dato que nos ofrece la moderna historia del clima. En los campos de Europa occidental que estaban a principios del siglo VII todavía sumidos en la hostilidad de un largo periodo de humedad fría, las condiciones atmosféricas, según todas las apariencias, se hicieron poco después y de forma lenta más propicias a los trabajos de la tierra y a la producción de las subsistencias. De esta ligera mejoría se beneficiaron, sobre todo, las provincias septentrionales. En la zona mediterránea, en cambio, el aumento de la aridez hizo, sin duda, más frágil la cobertura forestal y, por consiguiente, más vulnerable el suelo a los efectos destructores de la erosión. Conjeturas demográficas. Cuando se intenta conocer, en el umbral del periodo que estudiamos, la implantación humana, se tropieza con dificultades prácticamente insuperables. Los documentos escritos no proporcionan casi ninguna indicación. Las primeras relaciones susceptibles de ser utilizadas por el demógrafo no aparecen hasta comienzos del siglo IX en los inventarios de algunos grandes dominios carolingios. Todas proceden de zonas muy concretas en las que se había extendido el uso de la escritura en la administración, es decir, de las regiones situadas entre el Obre y el Rin, por un lado, y de Italia del Norte, por otro. Además, todas se refieren a islotes de poblamiento muy restringidos. La arqueología podría darnos indicios más numerosos y menos desigualmente repartidos en el espacio, pero las investigaciones son todavía muy escasas. La prospección arqueológica descubre restos de hábitat cuya interpretación demográfica es muy delicada. Del estudio de las sepulturas y de los restos humanos que contienen se pueden obtener algunas informaciones sobre el sexo, la edad y, a veces, la complexión biológica de los inhumados. Con estos datos es posible atreverse a construir tablas de mortalidad,
pero antes es preciso inventariar el cementerio entero, estar seguro de que todos los habitantes del lugar fueron sepultados en él, de que no ha habido fenómenos de segregación en función de la condición social o de la pertenencia a un grupo étnico, y, por último, hay que delimitar el periodo de utilización de la necrópolis, es decir, hay que fechar las tumbas. Es posible hacerlo, con una cierta aproximación, cuando los sepulcros contienen objetos funerarios, pero el progreso de la cristianización y las modificaciones que este progreso determinó en el culto a los muertos hacen desaparecer, con el transcurso del tiempo, todos los elementos de datación. Problemas técnicos, en suma, de difícil solución, que limitan extraordinariamente el valor de los descubrimientos. Muy hipotéticos también son los resultados de las investigaciones que, mediante el examen de los territorios cultivados, de los suelos y de los restos florales, intentan delimitar el área de la ocupación humana en estas épocas antiguas. En una palabra, toda conjetura demográfica relativa a esta época se basa en fundamentos muy frágiles. Al menos, la impresión de conjunto es que el siglo VII se sitúa, en la historia del poblamiento de Europa, al final de una larga fase de regresión que, sin duda, se relaciona con las fluctuaciones climáticas. Parece probable que el mundo romano se vio afectado a partir del siglo II de la era cristiana por un movimiento de descenso demográfico. Esta lenta debilitación parece haberse acentuado bruscamente en el siglo VI por la aparición de una epidemia de peste negra. Según el historiador bizantino Procopio, el mejor testigo de estas calamidades, el mal se extendió en 543-546 a través de Italia y de España, invadió una gran parte de la Galia y llegó hasta las orillas del Rin superior y medio. Sabemos por la descripción de Gregorio de Tours que, efectivamente, se trataba de la peste bubónica, que hizo su aparición después de unas inundaciones catastróficas, que atacó a toda la población, y sobre todo a los niños y que provocaba la muerte inmediata. Como después del segundo ataque del mismo azote que Europa sufrió a mediados del siglo XIV, la epidemia siguió causando víctimas durante más de medio siglo, surgiendo nuevos brotes de peste como los señalados por los textos en el año 563 en Avernia, en el 570, en Italia del Norte, en Galia y en España, en el 580, en el sur de Galia. La epidemia hace estragos en Tours y en Nantes en 592. Reina entre el 587 y el 618 en Italia y en Provenza. Ningún dato numérico permite la menor evaluación de los efectos de la mortalidad. En Italia, a los de la peste se unen los de la guerra provocada por la invasión lombarda. Las observaciones de los arqueólogos descubren, en todo caso, una disminución sensible del poblamiento, que no se limita a los lugares de los que sabemos por los textos que fueron atacados por la peste. En Alemania se observa un claro retroceso de la ocupación humana tanto en el sudeste como en las costas del Mar del Norte. El yacimiento de Mandorf, al sudeste de Bremen, estaba ocupado por 80 campesinos entre el 250 y el 500. Entre el 500 y el 700 los habitantes eran, como máximo, una veintena. La zona costera, poblada hacia el año 400, parece vaciarse después de un modo total. Ciertas evaluaciones de conjunto de la población europea han sido realizadas para el siglo VI. Proponen una estimación de 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado en Galia, de 2 en Inglaterra que tendría menos de medio millón de habitantes, de 2,2 en Germania, donde, en las regiones más intensamente ocupadas, el espacio cultivado habría abarcado del 3,5 al 4% de la superficie total. Mantengamos la mayor prudencia respecto a estas cifras. Su único interés radica en mostrar cuán escasos serán los hombres en Europa en el inicio del movimiento de progreso que nos proponemos observar. Estas tierras boscosas estaban prácticamente vacías. Además, sus habitantes aparecen en estado de desnutrición.
Los esqueletos y la dentición recogidos en las sepulturas revelan la existencia de fuertes deficiencias alimenticias que explican la vulnerabilidad de la población a los ataques de la peste. Epidemias no identificadas están atestiguadas todavía en Inglaterra en el 664, en Italia, hacia el año 680. En el 694, en la región de Narbona. Un nuevo recrudecimiento de la peste se produce hacia el 742-743. La despoblación, el abandono de las tierras cultivadas y su conversión en zonas pantanosas provocan la instalación endémica de la malaria en las llanuras mediterráneas. En este vacío humano el espacio es sobreabundante. En estas condiciones la base de una fortuna no es la posesión del suelo, sino el poder sobre los hombres, sin embargo tan míseros, y sobre sus muy pobres útiles de trabajo. Los útiles de trabajo de estos útiles apenas sabemos nada. Son peor conocidos que los de los campesinos del Neolítico. Los raros textos de esta época, no nos enseñan nada sobre ellos. Nos dan palabras, y aun en estos casos se trata de palabras latinas que traducen torpemente el lenguaje vulgar, anticuadas e incapaces de expresar la realidad cotidiana. Bajo estos vocablos, ¿cómo conocer el objeto, su forma, su materia, en definitiva, su mayor o menor eficacia? Del aratrum o de la carruca, mencionados de vez en cuando por los documentos escritos muy poco prolijos que han intentado a lo largo de los siglos describir los trabajos agrícolas, ¿qué podemos conocer? Los dos términos, sin duda intercambiables, el primero es utilizado por los escribas más letrados, porque procedía del vocabulario clásico. El otro traduce más fielmente el habla popular, evocan solamente un instrumento arrastrado por un tiro y destinado a la labor. La segunda palabra indicaría, como máximo, que el útil estaba provisto de ruedas, pero ninguna glosa permite definir cuál era la traza de su reja, si su acción se ampliaba con el añadido de una vertedera, es decir, si el labrador disponía de un verdadero arado, capaz de remover el suelo y de airearlo en toda su profundidad, o solamente de un arado cuya reja simétrica podía, como máximo, abrir un surco sin remover la tierra. Los descubrimientos arqueológicos no han proporcionado casi nada que pueda iluminar, para esta época, la historia de la tecnología campesina. Y tampoco se puede esperar mucho de la iconografía, por otra parte muy deficiente. De hecho, nada nos permite juzgar si tal imagen intenta reproducir el espectáculo de la vida contemporánea o si, inspirándose en modelos de talleres antiguos o exóticos, presenta formas puramente simbólicas y desprovistas de toda referencia a lo cotidiano, sin preocuparse por el realismo. La falta de informaciones seguras relativas a los aperos de labranza es particularmente lamentable. ¿Cómo hacerse una idea de las fuerzas productivas si se ignora todo sobre los útiles de trabajo? En una oscuridad tan profunda resulta obligado recurrir a documentos más tardíos, a los textos que el renacimiento de la escritura, estimulado por la administración carolingia, hizo surgir a fines del siglo VIII. Precisemos antes de nada que estos escritos se refieren solo a los dominios más amplios y a los mejor organizados, es decir, a sectores de vanguardia de la técnica agrícola. Los pesquisidores, a los que se confió la misión de realizar el inventario de estas grandes explotaciones, tenían órdenes de enumerar los útiles de los que disponía cada centro y especialmente los utensilios de metal, que eran los de más valor. He aquí una de estas relaciones. Conservada en un manuscrito del primer tercio del siglo IX, se refiere a un gran dominio real, al de Napes, situado en los confines de Flandes y de Artois. Útiles: 2 barreños de cobre, 2 vasos para beber, 2 calderos de cobre, 1 de hierro, una sartén, unas llares, un morillo, un portaantorchas, 2 destrales, una doladera, 2 taladros, un hacha, un raspador, una garlopa, una llana, 2 guadañas, 2 hoces, 2 palas de hierro. Útiles de madera suficientes 2.
Del texto copiado se desprenden claramente los hechos siguientes. Los objetos cuidadosamente inventariados a causa de su valor son ante todo utensilios de cocina de hogar y, además, algunos útiles destinados al trabajo de la madera. En esta explotación muy amplia en la que se creaban cerca de 200 reses bovinas, los únicos instrumentos de metal empleados en la agricultura estaban destinados a cortar la hierba y el trigo, a remover la tierra a mano. El dueño no poseía más que un número reducido de ellos, sin duda porque los cultivadores de la tierra venían en su mayor parte de fuera y llevaban consigo sus propios aperos. Ningún instrumento oratorio es mencionado entre los útiles metálicos. La utilización del hierro parece, pues, extremadamente limitada en el equipo agrícola, y la rareza del metal se halla confirmada por otros textos. La ley sálica, cuya primera redacción latina es de 507-511, y que sufrió añadidos y modificaciones constantes a lo largo de los siglos VII y VIII, castigaba con una fuerte multa el robo de un cuchillo. El capitular de Villais, guía redactada hacia el año 800 para uso de los administradores de las propiedades reales, les recomendaba que realizaran atentamente el inventario de los herreros, de los ministeriales Ferrari. A su paso por Anapes, los pesquisidores han anotado que no había ningún herrero en el dominio. En el gran monasterio de Corbier, en Picardía, cuya economía interna conocemos bastante bien gracias a los estatutos promulgados por el abad Adelardo en el año 822, existía un solo taller para el que se compraba hierro de modo regular y donde se llevaban a reparar todos los útiles de trabajo de los diferentes dominios rurales. Pero allí no se fabricaban los arados empleados en la huerta de la abadía. Proporcionados por los campesinos, eran construidos y reparados con sus propias manos y, por consiguiente, parece, sin utilizar el metal. Nos inclinamos a pensar, por tanto, que las grandes explotaciones agrícolas sobre las que nos informan los manuscritos de la época carolingia, a excepción tal vez de los redactados en Lombardía que hablan más a menudo de los herreros y que aluden a algunos colonos obligados a entregar en censo rejas de hierro, el arado, el instrumento básico para el cultivo de los cereales, figuraba entre los útiles de madera olvidados por los redactores de los inventarios que se contentaban con anotar que había suficientes. El arado no era construido por un especialista, capaz de trabajarlo de manera más compleja y eficaz, sino en la casa campesina. Se puede pensar que su punta de ataque, en su totalidad de madera endurecida al fuego, y en el mejor de los casos recubierta de una delgada lámina de metal, era poco capaz, incluso cuando el útil fuera muy pesado, estuviera provisto de ruedas y lo arrastraran 6 u 8 bueyes, de remover suelos compactos. No podía ni siquiera remover bastante profundamente las tierras ligeras para estimular vigorosamente la regeneración de sus principios de fertilidad. Frente a la potencia de la vegetación natural, el arado era un arma irrisoria. De hecho, no es seguro que el personal de los grandes dominios que describen los inventarios del siglo IX haya estado también equipado como los cultivadores de las comarcas más salvajes. Estas explotaciones pertenecían casi todas a monjes, es decir, a hombres letrados, influidos por los modelos clásicos de la agricultura romana, que intentaban aplicar sus fórmulas a la puesta en valor de la tierra. Pero la civilización romana, porque era predominantemente mediterránea, porque el Mediterráneo es pobre en metales, porque los suelos arables son frágiles, porque la labor no consiste en dar la vuelta a la tierra, sino tan solo en romper la costra superficial y en destruir la vegetación parasitaria, no se había preocupado del perfeccionamiento de las técnicas aratorias. Desde el comienzo de nuestra era los romanos habían descubierto con sorpresa que los bárbaros empleaban unos aperos agrícolas menos rudimentarios que los suyos, y pese a todo no habían intentado apropiárselos. Durante la Alta Edad Media algunos indicios permiten atribuir una cierta superioridad técnica a regiones menos civilizadas que la región de la isla de Francia.
El estudio de las lenguas eslavas nos informa, por ejemplo, de que el arado verdadero, no el arado romano, estaba lo suficientemente extendido por Europa Central como para recibir un nombre específico antes de las invasiones húngaras que separaron a los eslavos del sur de los del norte, es decir, antes del siglo X. En Moravia, en los Países Bajos, los arqueólogos han descubierto objetos de hierro que, tal vez, son rejas de arados. La ilustración de un manuscrito inglés del siglo X muestra, en acción, un instrumento de labor provisto de una vertedera. El poeta Hermolus Nigellus evoca las rejas de hierro en el siglo IX, a propósito de Austrasia, es decir, de la provincia más salvaje de la Galia, y Ciensucoyuquium, cuyo manuscrito con la versión latina data de los alrededores del año 1000, el anglosajón Elfric Grammaticus hace decir al Lignarius, al artesano de la madera, yo fabrico los útiles, atribuye al herrero un papel fundamental en la confección del arado, que debe a este trabajador del hierro sus accesorios más eficaces y lo mejor de su potencia. Estas indicaciones dispersas nos inducen a suponer que, durante la segunda mitad del primer milenio, los pueblos herreros de la Germania primitiva, en la oscuridad total que recubre en estos momentos la historia de las técnicas, tal vez han extendido, poco a poco, el uso del metal en los instrumentos agrícolas. Conservemos, sin embargo, la imagen global de una sociedad agraria mal equipada y obligada, para producir sus alimentos, a enfrentarse a la naturaleza con las manos casi desnudas. El aspecto muy clareado que presenta en el siglo VII la ocupación del suelo depende tanto de la precariedad de equipos como de la insuficiencia demográfica. Las tierras cultivadas permanentemente son raras. Se reducen estrictamente a los suelos menos resistentes al trabajo campesino. De estos campos los hombres sacan una parte de su alimento, pero solo una parte. Mediante la recogida de los frutos salvajes, a través de la pesca o de la caza a la red, la trampa, todos los ingenios de captura son, y serán por mucho tiempo, armas primordiales en el combate por la supervivencia, y gracias a la práctica intensiva de la ganadería los hombres encuentran suficientes alimentos en las riberas, en el río, en las tierras baldías y en el bosque. El paisaje, la fisonomía del paisaje refleja la densidad del poblamiento y el estado de los útiles de trabajo. Pero también el sistema de cultivo que, a su vez, depende de las tradiciones alimenticias. En efecto, no hay que pensar que una sociedad humana se alimenta de lo que la tierra en la que está sentada podría producir más fácilmente. La comunidad es prisionera de hábitos que se transmiten de generación en generación y que difícilmente se dejan modificar. En consecuencia, lucha encarnizadamente para vencer la resistencia del suelo y del clima, con el fin de obtener los alimentos cuyo consumo le imponen sus costumbres y sus ritos. El historiador debe, previamente, informarse sobre ellos cuando intente imaginarse cuáles eran los usos agrícolas en el pasado. Se puede pensar que el encuentro y la fusión progresiva de la civilización romana y de la civilización germánica, cuyo escenario fue Europa occidental durante el comienzo de la Alta Edad Media, favorecieron, entre otras cosas, la confrontación de tradiciones alimenticias sensiblemente diferentes. Recordemos el asco que inspiraba al galo-romano Sidonio Apolinar la forma en que se alimentaban los bárbaros con los que se codeaba. Su cocina, a base de mantequilla y de cebolla, le parecía repugnante. De hecho, durante los siglos VII y VIII se enfrentaron también dos maneras de explotar los recursos naturales y, por consiguiente, dos tipos de paisaje. Un tipo romano, en vías de degradación, y un tipo germánico, en vías de perfeccionamiento, que progresivamente se interpenetraron. Algunos textos nos dan a conocer, para esta época, el modelo de alimentación legado por Roma. Sabemos, por ejemplo, que los pobres mantenidos en los hospicios de Luca recibían cada día, en el año 765, un pan, 2 medidas de vino y una escudilla de legumbres condimentadas con grasa y aceite.
Las indicaciones más consistentes nos las proporcionan los capítulos XX y XL de la regla promulgada por San Benito de Nursia a fines del siglo VI para las comunidades monásticas de Italia Central. Estos preceptos señalan, para los diversos periodos del calendario litúrgico, el número de comidas, la clase de alimentos que deben ser consumidos, e incluso la medida de las raciones. Digamos brevemente que la regla de San Benito ordena servir en el refectorio platos compuestos, como en los primeros tiempos del monaquismo, de hierbas, de raíces y de leguminosas. Añade, en cantidad muy sustancial, pan y vino a estos alimentos, que se consumen crudos o cocidos y que no aparecen sino como acompañamiento del pan, el companagium. Notemos que se trata en este caso de un régimen muy especial, compuesto para hombres que se habían comprometido a la abstinencia y que, de modo especial, se prohibían, salvo en caso de desfallecimiento físico, el consumo de la carne de los cuadrúpedos. Evidentemente, y puesto que esta prohibición es presentada como una privación difícil y eminentemente saludable, en el régimen normal de esta región había lugar para la carne. Se debe pensar, sin embargo, que San Benito y los maestros en los que se inspiraba, animados por un espíritu de moderación, no se habían alejado excesivamente, cuando dispusieron estos reglamentos alimenticios, de las costumbres habituales de la sociedad rural de su tiempo. Verdaderamente, la sociedad mediterránea esperaba de la tierra, de acuerdo con la tradición romana, ante todo cereales panificables y vino. Después, habas y guisantes, hierbas y raíces cultivadas en el huerto, y, por último, aceite. Esta manera de alimentarse se acomodaba al estilo de existencia que la colonización romana había implantado, desde hacía tiempo, en la proximidad de las ciudades, hasta en Bretaña y en las orillas del Rin, y que los germanos quisieron apropiarse, porque, a sus ojos, caracterizaba a la élite civilizada del mundo feliz cuya entrada habían forzado. Tales costumbres alimenticias se habían impuesto como modelo gracias al prestigio que les otorgaba el hecho de estar relacionadas con la civilización clásica. Uno de los signos elementales de la promoción cultural fue, por tanto, comer pan y beber vino, consumir estas dos especies que los ritos mayores del cristianismo proponían como el símbolo mismo de la alimentación humana. El amplio movimiento que hace difundirse este tipo de alimentación civilizada aparece en pleno desarrollo en el siglo VII. La implantación en las zonas salvajes del norte y del este de nuevas comunidades monásticas cuyos miembros estaban obligados, por textos precisos, a alimentarse como los campesinos italianos contemporáneos de Benito de Nursia, contribuyó a propagar estas prácticas alimenticias. Pero adoptarlas obligaba a importar ciertos productos. Los monjes de Corbie, en Picardía, obtenían el aceite en el puerto provenzal de Fos, a donde lo llevaban, de más lejos aún, los navíos a poner en funcionamiento un sistema de cultivo apropiado, basado en la producción de cereales panificables y en la viticultura. Los principios y los modelos de tal sistema podían encontrarse en los escritos de los agrónomos latinos que se veneraban por la misma razón que los restantes vestigios de la literatura clásica, recopilados como ellos en los escritorios de los monasterios. El manuscrito más antiguo de los Grammatici que se conserva procede de la Abadía italiana de Bobbio y está fechado en el siglo VII. Aunque el clima de un amplio sector de Europa occidental fuese, sobre todo a causa de la excesiva humedad, poco favorable para el cultivo del trigo y menos favorable aún para el de la viña, el sistema se había extendido ampliamente. Y seguía extendiéndose. Se siente uno tentado de pensar que la lenta modificación de la temperatura y de la pluviosidad favorecían sus progresos. Los miembros de la aristocracia, y en primer lugar los obispos, cuyo papel fue esencial en el mantenimiento de las formas superiores de la civilización antigua, habían creado viñedos en las proximidades de sus residencias y fomentado la extensión de su cultivo. De esta forma se había extendido, muy lejos de su cuna meridional, un cierto tipo de paisaje.
Este paisaje, cuya base es el campo permanente, había sido concebido inicialmente en función de una agricultura de llanura, que en los países mediterráneos exige una organización colectiva aplicada a la domesticación de las aguas. En las provincias más estrechamente sometidas a Roma, esta organización se había desarrollado en el marco ortogonal, rígido, estático, de la centuriación, cuyas huellas, muy claras todavía bajo la red catastral actual, permite observar la fotografía aérea en África del Norte, en Italia, en el valle del Bajo Ródano. Los amplios espacios dedicados al cultivo de los cereales y a las plantaciones de viñas y de olivares se hallaban repartidos entre grandes explotaciones compactas, de superficie cuadrangular. En las regiones más alejadas del Mediterráneo, la implantación de campos y viñas se había realizado, de forma cada vez menos homogénea, en suelos cada vez más escasos y dispersos que parecían propicios a la creación de claros agrícolas alrededor de villas aisladas. En este sistema la producción de cereales se basaba en una rotación bienal del cultivo. La tierra sembrada durante un año era dejada en reposo al siguiente. En este barbecho solo se sembraban algunas leguminosas. Esta disposición, así como la presencia de la viña, exigía una clara separación entre las zonas de pasto y las tierras de labor. Al ajer se oponía vigorosamente el saltus, la zona reservada al ganado. Tomemos el ejemplo de Auvernia, este islote privilegiado de la romanidad en el corazón de Galia, cuyo paisaje agrario podemos entrever a través de algunas noticias dispersas en la obra de Gregorio de Tours, que procedía de allí. El contraste es considerable entre Limagne, que está cubierta de mieses y no tiene bosques, donde la falta de madera obliga a hacer fuego con la paja y cuya agricultura de llanura está constantemente amenazada por la inundación y por el retorno conquistador de la ciénaga y las montañas que la rodean, los altos montenses, la silva, dominio de los cazadores domésticos, que proveen de casa a las viviendas aristocráticas de la llanura, dominio de los eremitas que han querido huir del mundo, dominio sobre todo de los pastores, amplia zona de pasto para las ovejas y que, en grandes sectores, pertenece al Estado, al que los ganaderos pagan derechos de pasto. Este contraste es decisivo en la repartición del hábitat. En el Saltus se mantienen formas primitivas de asentamiento, anteriores a la conquista romana, aldeas de altura, instaladas en el cruce de caminos muy antiguos, cuya red en forma de estrella, todavía visible actualmente en algunas partes de la topografía de los campos, difiere sensiblemente de la red regular y ortogonal impuesta más recientemente en las llanuras por la centuriación. A estos castellá, para utilizar una expresión de Sidonio Apolinar, se oponen las villas diseminadas por el ajer. El vocabulario de los escritores del siglo VII distingue, por una parte, las residencias de los señores, domus, situadas en el centro de los grandes dominios rodeadas de edificios de explotación y de cabañas en las que viven los servidores domésticos. Cada una de ellas es el centro de un importante núcleo de población y, por otro lado, las casas de los campesinos, casae, igualmente dispersas en medio de los campos. El seto que las protege abriga también, junto a construcciones elementales, los graneros y las tinajas en las que se conservan las reservas de provisiones. De trecho en trecho aparece un vicus, una pequeña aglomeración de agricultores. Estos centros, por el momento abiertos y sin murallas, se han contado 3 en la Baja Auvernia y cerca de 90 en la diócesis de Le Mans, se han convertido en el siglo VI en las sedes de las primeras parroquias rurales. En el aspecto religioso al menos, las villae de los alrededores son consideradas como sus satélites. Realmente, estas estructuras representan un vestigio del pasado, en vías de degradación como todas las realizaciones de la civilización romana. Y una de las razones de su progresiva degradación se halla en el hecho de que las tradiciones alimenticias sufren una lenta modificación. En Galia, puesto que los contactos comerciales disminuyen y hay que vivir de lo que se tiene a mano, el uso del tocino, de la grasa, de la cera, tiende a desplazar al aceite en la alimentación y en la iluminación.
Idénticos cambios se producen en Italia del Norte por influencia de las costumbres importadas por los invasores germánicos, cuyo prestigio de guerreros victoriosos las hace atractivas. En Italia, la ración diaria de los artesanos especializados como los maestri, como así la conocemos por reglamentos de mediados del siglo VII, concede un amplio lugar a la carne de cerdo. En las casas de los ricos cada vez se consume más caza. Es decir, los productos del saltus, de la naturaleza salvaje, tienen una función cada vez más importante en la alimentación de los hombres. Pero el paisaje de tipo romano se degrada también porque la agricultura de llanura, recordémoslo, es frágil. La amenazan y la destruyen poco a poco las actividades de los merodeadores a los que la incapacidad del poder público deja en libertad, y que convergen hacia los lugares en los que se acumulan las riquezas fáciles de tomar y el abandono de las organizaciones colectivas de drenaje, incapaces en adelante de contener eficazmente la acción de las aguas. Insensiblemente, las zonas bajas de la Ger se despueblan y quedan abandonadas. A lo largo del siglo VII innumerables villages, cuyo emplazamiento en medio de tierras de labor descubren los arqueólogos, son abandonadas, mientras que los vici pierden su carácter y se convierten en simples villages. Estos fenómenos coinciden con la disminución general de la población. Pero pudiera ser, igualmente, que desde esta época se haya iniciado en ciertas regiones de la Europa mediterránea, en Italia central, un lento movimiento de transformación del hábitat, un reflujo hacia los lugares encaramados en las alturas, una revigorización de los marcos primitivos del poblamiento indígena. La decadencia de Roma se manifiesta también por este retorno a tipos de aldeas y a sistemas de cultivo que se habían organizado en otro tiempo en función no de la Ger, sino del saltus, y de una amplia explotación de la naturaleza salvaje, es decir, a tipos de aldeas y a sistemas de cultivo muy próximos a los germánicos. Los paisajes de tipo germánico aparecen en estado puro en las regiones no influidas por la civilización romana, como el país de los sajones, o apenas desfloradas, como Inglaterra. En esta zona septentrional de Europa la ocupación humana era muy débil, 3 veces menos densa, según hemos dicho, que en Galia. Las condiciones climáticas y edafológicas obligaban, antes de sembrar los cereales, a voltear la tierra en profundidad con un instrumento arrastrado, de forma sin duda más eficaz, a mano, con ayuda de un azado o una laya. Las necesidades técnicas y el escaso número de brazos obligaban a reducir los campos de cultivo a las tierras más aptas, a los loes de las llanuras en Germania, a los bordes aluviales de los ríos en Inglaterra. Es probable que en estas regiones salvajes los claros arables estuvieran desde el siglo VII en vías de ampliación. Sin duda, en esta época, las tierras pesadas de las Midlands fueron poco a poco colonizadas por la agricultura, tal vez gracias a una extensión de la esclavitud y a una mayor utilización de la mano de obra servil en el trabajo de los campos. A pesar de todo, en Germania el hábitat rural seguía estando muy disperso en aldeas de reducida importancia. En una zona próxima a Tubinga, en Alemania del sudoeste, en un terreno sin embargo particularmente fértil y fácil de cultivar, los arqueólogos calculan que había, a comienzos del siglo VI, solamente 2 o 3 explotaciones agrícolas que no alimentaban a más de 20 personas. En el Valle del Lippe, las aglomeraciones que se han descubierto raramente reúnen más de 3 hogares. Los arqueólogos se imaginan el espacio cultivado alrededor de cada uno de estos puntos de poblamiento como un islote muy reducido, limitado como máximo a una decena de hectáreas. Este infiel de extensión irrisoria estaba ante todo ocupado por huertos situados en la proximidad inmediata de las casas. Sometidos a un trabajo constante, enriquecidos por los detritus familiares y por el estiércol del corral, estos lotes formaban con mucho la parte más productiva del área explotada. En ellos había algunos árboles frutales, escasos todavía. Los artículos de la ley sálica castigan con fuertes multas a los ladrones de frutos.
Por lo que se refiere a los campos de labor, parece que no cubrían totalmente el resto del pequeño claro. Los germanos Tácito lo había ya señalado en la célebre fórmula. Arga peranos mutantes super stagiae practicaban una rotación periódica del cultivo cerealista y a un ritmo mucho más flexible que en los campos romanizados. Abandonaban al yermo durante muchos años las parcelas cuya fertilidad comenzaba a agotarse, dejaban pastar en ellas a sus ganados y abrían nuevos campos de labor un poco más lejos en suelos a los que un cierto tiempo de descanso había regenerado. De este modo se extendía, más allá del espacio vital reservado a los huertos, es decir, a un cultivo en el que el abono y el trabajo manual permitían la explotación permanente, una zona en la que se mezclaban lo que las primeras actas escritas en Germania para garantizar la posesión territorial son tardías. La más antigua conservada es del año 704, llaman Rotum, es decir, campos momentáneamente abandonados, y Noga, la tierra nuevamente puesta en explotación. En el momento en que la simiente comenzaba a crecer se levantaban señales para prohibir el paso y la ley castigaba a los que no respetaban estas prohibiciones. El área en la que se desplazaban lentamente las cosechas y en la que abundaban los árboles estaba delimitada por setos cuya importancia jurídica está atestiguada por todas las leyes de los pueblos germánicos. Estas cercas tenían como finalidad